Masejet Gitin, Daf Samech Amud Aleph 62a, tres líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara: Heid Rabbi Yossi ben Meshulam, Mishun Rabbi Yohanan Achiv, Sheamar Mishun Rabbi Elazar ben Hisma. En osim halata ma'aretz betahara, אבל עושים עיסת חולב בטהרה, ונוטל המנה כדחלה ומניחה בכבישה ובהנחותה, וכשבא המארץ ליטול, נוטל את שתיהם ואינו חושש. Esta primera parte de la baraita nos dice lo siguiente. Rabbi Yossi ben Meshulam dio un testimonio que escuchó en nombre de Rabbi Yohanan su hermano. Y Rabbi Yohanan su hermano lo escuchó en nombre de Rabbi Elazar ben Hisma. ¿Cuál fue ese testimonio? El siguiente. ¿Qué pasa si hay una persona que es amaretz? Ya vimos del concepto de amaretz en la clase anterior. Un ignorante, no sabe diferentes leyes judías, ¿sí? Y empezó a amasar una masa, le echó agua a la harina. Y el seguimiento para seguir amasando se lo quiere dar ¿a quién? A un amasador. Y el amasador es un amasador jaber, jajam, sabio, que sabe las leyes. Viene el dueño de la masa ignorante y le dice al amasador: toma la masa, sigue amasándola y por favor encárgate de sacarle la jalá, frashat jalá, cera frashat jalá, pero te pido que lo hagas con pureza. ¿Sí? El ignorante normalmente no sabe estas leyes, entonces él no se cuida de pureza. El sabio sí se cuida de las leyes de pureza. La pregunta es si el amasador sabio ahorita puede sacar la frashat jalá con pureza o no y decirle si saca con pureza. Dice Rabbi Yossi ben Meshulam, da un testimonio que recibió en nombre de su hermano, que su hermano lo había recibido en nombre de un jajam, Rabbi Elazar, que no puede el amasador sabio venir y hacer a frashat jalá con pureza. ¿Por qué? Porque ya el ignorante, el dueño de la masa, ya había tocado la masa, ya la impurificó. Entonces no puede ahorita venir y decirle el amasador al dueño: lo hice con pureza, porque si no de verdad se lo va a creer y va a pensar que está todo puro, y en verdad aunque lo hizo con pureza, ya estaba impuro. Entonces no puede hacerlo con pureza. Sin embargo, si le dio el dueño, si el ignorante no le dio una masa al amasador, sino le dio la harina, ¿sí? Le dio la harina, ¿sí? Que todavía no es apta, no se mojó para recibir tumá, no se humedeció como mencionamos en la clase anterior. En este caso todavía no es impura. Y por lo tanto en este caso, si le dice el ignorante al amasador sabio, le dice: por favor, haz esa freshat jalá betahara, con pureza, en este caso procede el amasador a sacar la jalá, hacer la freshat jalá con pureza, con las leyes de pureza, y luego el pedacito de jalá que sacó, que está puro, lo coloca dentro de un fishá, ¿sí? O dentro de una anjutá, que son tipos de utensilios que están hechos de pedazos de piel, pedazos de piel, de cuero ya marchitados, que no reciben tumá. Lo pone dentro de eso y luego se lo entrega a el dueño, al ignorante, y el ignorante va a tener por un lado una masa y por otro lado va a tener la jalá, la frashat jalá que hizo dentro de un utensilio, dentro de unos pedazos de cuero ya marchitados que no reciben tuma. Y no sospechamos que cuando le entregue las dos cosas al ignorante, que el ignorante venga y toque la jalá. Entonces la masa, cuando la recibe el ignorante, va a quedar tamé, porque la va a tocar ahorita, pero la jalá va a estar dentro de unos parches de piel marchitados, los cuales no reciben tuma, y no sospechamos, nos dice aquí la baraita, el testimonio de Rabbi Yossi ben Meshulam, no sospechamos que el ignorante venga y toque la jalá, el pedazo que está dentro de los cueros marchitados, y lo impurifique. Esa es la primera parte del testimonio. Segunda parte del testimonio, sigue diciendo la baraita: Ve'en osim terumat zetav betahara, aval osim zetim hulav betahara. Venotel hemena kede teruma umanija bejelio shel javer. Uksheba maaretz litol, notel et shetehem ve'eno choshesh. Similarmente, nos dice la baraita, la segunda parte del testimonio, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un ignorante, una maaretz, que tiene aceitunas y quiere convertir las aceitunas en aceite de oliva, ¿sí? Entonces se las entrega ¿a quién? A una persona que prensa, un prensador, ¿sí? A una persona que prensa. Y el prensador es sabio, es jaber, sabe las alajot de tumá y tara. El ignorante no sabe temas de pureza, el otro sí. Normalmente, ¿cómo es el proceso de las aceitunas, de los olivos, para convertirlo en aceite de oliva? Se coloca en un utensilio grande, ¿sí? Y se deja ahí un poquito, al principio, antes de prensarlas,
se coloca en un utensilio grande y se deja ahí un poquito. Y como cuando se deja un poquito y ya empieza a salir un poquito del aceite y eso mismo las empieza a suavizar. Ese mismo aceite causa que las suavice y eso mismo, después de que ya está listo, después de que ese proceso está listo, lo pasan a el prensado para que salga el aceite de oliva como se debe. Viene la baraita y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si viene el dueño de los olivos, que es un ignorante, ¿sí? Amaretz, ¿sí? No sabe las leyes de pureza e impureza, y ya hizo el proceso? Ahorita, un segundo. Normalmente cuando lo colocan en el utensilio ese grande, ¿sí? Ya empieza a salir un poquito de gotas, ya se empiezan a suavizar y las tiene que revolver un poquito para que las de abajo ahorita estén arriba y las de arriba abajo, y después de que ya están todas suavecitas, ahí la pasa al prensado. ¿Sí? Esta es la manera. ¿Qué pasa si el ignorante le entrega estos olivos después de este proceso, después de que ya las movió? ¿Sí? O sea, como ya salió un poquito de aceite de oliva, el mismo aceite, un poquito de líquido, llamémoslo así, ese mismo líquido ya humedeció las aceitunas, ya los hizo apto para recibir tumá y ya estaban en manos del ignorante, entonces ya es tamé. Entonces en este caso, si viene y le entrega al prensador, ¿sí? Sabio, y le dice, mira, por favor, quiero que le saques terumá con pureza, no existe sacarle con terumá, no puede, ¿por qué? Porque ya está impuro. Pero si le dio el ignorante los olivos al prensador sabio, antes de que las puso en el utensilio ese y antes que se empezaron a sudar, antes de que empezaron a sacar ese líquido y antes de todo eso, de tal manera de que, aunque las tocó, no se purificaron porque nunca sacó el líquido, nunca se hicieron aptas estas aceitunas para recibir tumá. En este caso, no hay ningún problema que el prensador tome las aceitunas, ¿sí? Él haga todo el proceso de dejarlas así, que se empiecen a humedecer, voltearlas y después él saque terumá. La terumá es una porción que tiene un 2%, entre más o menos, es entre 1,5 y 1 de cada 60, entre uno de 40 y 1 de 60, pero la medida media es 1 de 50, que es un 2%, ¿sí? Saca terumá en este caso y no hay el prensador sabio puede sacar terumá, coloca la terumá, dice aquí la baraita, en un utensilio del prensador sabio. Vamos a explicar esto más adelante. Y luego, cuando le va a regresar todo al ignorante, le regresa su aceite, ¿sí? Que eso se va a convertir en impuro cuando lo toque. Y por otro lado, le regresa también la terumá que está dentro de un utensilio del sabio. Vamos a ver y eso no se impurifica. Y no sospechamos que venga el ignorante y toque el aceite de terumá que sacó. O sea, muy similar al caso anterior. Dos casos que dio en el testimonio. El primero habla sobre la frashat jalá, ¿sí? Que es jalá, que es terumá. Y el segundo habla de terumá de las aceitunas, de los olivos, del aceite de oliva. Así nos dice la baraita. Viene la Gemara y empieza a analizar. Como dije, esta baraita la traducimos, explicamos básicamente, pero la Gemara a continuación va a explicar todos los detalles. Dice la Gemara, Betá mamay, Amar Rabbi Yohanan mishum que de hayab de gabal o mishum que de hayab de badad. Viene la Gemara y pregunta, ¿cuál es la razón de que Jajamim le permitieron a este amasador sabio o a este prensador sabio sacar la terumá o sacar la jalá, ¿sí? De la masa, de la jalá o la terumá de las aceitunas, ¿sí? Y no sospechamos de que después que le entregues eso al ignorante, el ignorante no lo toque? ¿Por qué no sospechas algo así? ¿Por qué no sospechas que lo va a tocar? Es lógico que lo toque. ¿Por qué no lo va a tocar? Aunque esté dentro de unos pedazos de cuero marchitados que no reciben tumá, o que los coloques dentro de un utensilio de los sabios, pero el ignorante va a abrirlo y va a tocarlo directamente y lo van a purificar. ¿Por qué no sospechas? Dice Rabbi Yohanan, te voy a explicar por qué. Nosotros nos preocupamos por el sustento del amasador y por el sustento del prensador, ¿sí? O sea, nosotros podríamos haber sospechado algo así, pero si es así, todos los ignorantes no van a llevárselo al amasador ni al prensador. ¿Por qué? Porque no se lo van a poder hacer. Se van a perder, no van a tener sustento los amasadores y los prensadores. Para que tengan sustento los prensadores y los amasadores, Jajamim dijeron, no sospechemos de esto. Y vamos a explicar esto más adelante un poco más. Pero antes de eso la Gemara explica algo y dice lo siguiente: Utzriha, Yashminan Gabal, Mishun de lo Nafi Shagre, o al Badad de Nafi Shagre, Emalo, Yashminan Badad, Mishun de lo Shchiachle, Abal Gabal de Shchiachle, Emalo Tzriha, dice la Gemara, y por qué es necesario decir testimonios en el caso del amasador, y en el caso de la masa, y testimonio en el caso del prensador. Es la misma alajá en ambos. ¿Por qué es necesario repetirlo en dos? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Si tú hubieses dicho nada más el amasador, hubiese dicho que nada más en el amasador no sospechamos, le permitimos al amasador sabio que se lo entregue al ignorante y no sospechamos que el ignorante toque la masa, impurifique la parte de la jalá. ¿Por qué? Porque ahí sí nos preocupamos del sustento del amasador, porque el sustento del amasador no es grande,
¿sí? Y por lo tanto nos preocupamos de que tenga sustento. Pero el del prensador, que normalmente sí recibe mucho dinero por ese trabajo, puede ser que ahí sí tenemos que sospechar y no nos preocupamos por su sustento. Por otro lado, si te hubiese dicho nada más el tema del prensador, hubiésemos dicho que nada más en prensado, porque aunque recibe mucho, pero no es muy común ese trabajo. Se lo va a hacer una vez al año, se va a ganar mucho, sabes qué hace, pero no es por mucho tiempo. Entonces ahí nos preocupamos, pero en el amasador, que es constantemente, aunque gana poco, puede ser que ahí no. Por eso nos dice la baraita ambos casos, ya sea el prensador ya sea el amasador, por el sustento de ellos, no sospechamos de que cuando le entregues al ignorante la jalá que sacaste o la terumá que sacaste, no sospechamos que el ignorante venga y lo impurifique. Y la Gemara sigue ahorita analizando la baraita. Amar mor, no te lemena que deja la manija bejvishau benjutau sheba amar etzritol, no te lechetem ve no joshesh. Velejush dilma nagaba. Mencionamos en la baraita, sí, la primera parte de la baraita, la primera parte del testimonio que dio Rabbi Yosef ben Meshulam, que cuando un ignorante tiene una masa y se la pasa, mejor dicho, no una masa, sino harina, y se lo pasa al amasador, el amasador como todavía no está mesa, se lo puede pasar al amasador, el amasador se encarga de hacer la mezcla con agua y separa la jalá con pureza, lo mete dentro de cueros piel marchitados y le entrega los dos al ignorante, al dueño, y no sospechamos que el ignorante toque la jalá. ¿Sí? Explicamos antes por qué. ¿Por qué no sospechamos? Deberíamos sospechar. Explicamos antes que es por qué, porque nos preocupamos del sustento del amasador. Pregunta la Gemara, eso no es suficiente. Está bien, muy bien. Nos preocupamos por el sustento del amasador para que tenga trabajo, todo muy bien. Eso nos ayuda un poco. Pero si tienes una sospecha real, ¿cómo no por el sustento de él ahorita vas a olvidarte de una sospecha? Se tiene que haber algo más acá. ¿Cómo Jamín pueden permitir por el sustento del amasador una sospecha grande? Dice la Gemara, te voy a explicar. De Ambrina le hazi inagatba hadra. Dice la Gemara, te voy a explicar. Aquí estamos hablando en un caso que el amasador sabio, cuando le devuelve la masa por un lado y la jalá dentro de los pedazos de cuero, le dice así al amasador, le dice así al ignorante. El amasador le dice al ignorante, el amasador sabio le dice al ignorante, al dueño. Le dice, quiero que sepas, si llegas a tocar, como que le advierte, si llegas a tocar la jalá que está dentro de esto, el pedazo de frashat jalá, lo que hiciste de frashat jalá, la jalá que separaste, que está dentro de estos cueros marchitados, ¿sí? Y la vas a impurificar, se va a convertir en tebel. ¿Qué es tebel? Algo que no se le sacó, teruma y maser, se va a convertir en tebel. Y así, el amaretz va a evitar, no quiere que vuelva a tebel. Pregúntale a Mara, ¿quién te dijo que le importa el que sea tebel? Si es un ignorante, puede ser que no le importa que sea tebel. Que sea tebel y ahorita es como si fuera que no le sacaste terumait. No le importa que le saques. Eso no lo va a asustar a él. Entonces, ¿cómo? Otra vez vuelve la pregunta. ¿Cómo tú te encargas de que, a través de que le encargues el jalá, a través de que le entregas el jalá dentro de una piel marchitada, él no venga y lo toque? Porque le vas a advertir, le vas a amenazar que se va a convertir tebel. Que no le importa que se convierta tebel. Dice la hermana, no, sí le importa. ¿Por qué? Hasta le takune kamejaven. Mejpat lo ejpatle. Dice la hermana, en este caso, claro que le importa. Porque él te dio a ti, el ignorante, él le dio al amasador sabio, ¿y qué le dijo? Sácale la jalá. ¿Qué significa sácale la jalá? No quiero que no se haga la frashat jalá. O sea, que sí me importa, el ignorante demostró que sí le importa de que sea tebel. Porque ahí está que se lo llevó al amasador sabio y le dijo, haz la frashat jalá. O sea, que en este caso él demostró de que no le interesa de que su masa sea tebel, ya que demostró que no le interesa que su masa sea tebel. Por eso, si viene el amasador sabio y le dice al ignorante, al dueño le dice, mira, si lo vuelves a tocar, se va a impurificar y se va a hacer tebel, ¿sí? O sea, ahí se va a cuidar, no le interesa que sea tebel, porque vimos de que todo su interés original era de que no sea tebel, o sea, de que se le haga la frashat jalá. Y por eso, en conjunto, esto y en conjunto con lo que mencionamos, que nos importa y queremos preocuparnos por el sustento del amasador, ahí permitimos, pero ya hay una razón lógica, no nada más por el sustento permitimos, sino porque efectivamente también quitamos un poquito la sospecha a través de la amenaza o de la advertencia que se le da. Muy bien. Ahorita bien la Gemara y pasa a la segunda, la Jalabaraita, al segundo testimonio. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo testimonio? El primer testimonio es Afrashat Jalá, el segundo testimonio es, o la segunda parte del testimonio es sobre la terumá de los olivos, ¿sí? Del aceite de oliva. Amar Mor. נוטל המנה כדי תרומה ומניחה בכליו של חברו כשבא אמר טריטון נוטל את שתיהם ואינו חושש ולייחוש דימה נגע בה בשלמה הטעם יתלה יקרה אך מה יקרה יתלה. Bien, la Gemara, escuchen bien y hace la siguiente pregunta. En el segundo testimonio mencionamos, o mejor dicho, en la segunda parte del testimonio mencionamos que similarmente en los olivos, si aún no se humedecieron, si no pasó el primer proceso, y le entrega los olivos secos
el ignorante al sabio, ¿sí? Al prensador sabio, y le dice, por favor, encárgate de hacer todo el proceso y sacarle terumá con pureza, no hay ningún problema, el prensador sabio puede hacer la prensada y puede sacar la terumá con pureza y colocarlo dentro de un utensilio de el mismo sabio y se lo entrega y no sospechamos que el ignorante venga, abra el utensilio y lo toque. Dice la Gemara, ¿por qué no sospechas? ¿Sí? También si nos preocupamos por el sustento y también si lo amenazas y le adviertes que si no va a ser tebel o algo así, pero aquí tienes algo menos que el caso anterior. El caso anterior, ¿dentro de qué puso la jalá? ¿Dentro de qué puso la jalá en el caso anterior? En el caso anterior lo puso dentro de fishá o anjutá, que son utensilios que están hechos de parches de piel marchitados, que no es regular colocar un pedazo de masa dentro de algo así. O sea, es raro colocarlo ahí. Entonces, cuando él vea eso, va a decir, ¿por qué está ahí? Se va a recordar, Ana, para que no lo toque. Se tiene un eker, tiene algo como un reconocimiento para que no lo haga, tiene como una señal. Pero aquí en este caso, si lo coloca dentro de un utensilio del sabio, ¿cuál va a ser el eker, la luz roja que diga, uy, no puedo tocarlo? ¿Qué se va a recordar? Entonces, aunque tengas sustento del prensador y aunque le amenace, aunque le advierta de que es tebel, pero en el primer caso tienes algo importante que siempre va a tener un recordatorio, llamémoslo así, un eker. Pero aquí no va a tener recordatorio, está poniendo un utensilio regular del sabio. ¿Qué recordatorio va a tener que se va a impresionar? Va a decir, qué raro que está aquí. No es nada raro. Dice la Gemara, también aquí estamos hablando de un caso raro. En un caso, un utensilio no regular, sino que la terumá, el aceite de oliva, se está colocando en un utensilio raro. De manajle, bejle galalim, bejle abanim, bejle adama. Cuando el prensador coloca la terumá, el aceite de las aceitunas, dentro de un utensilio de excremento, o un utensilio de piedra, o un utensilio de tierra, que no es normal usar estos utensilios para estas cosas, para esta terumá, para este aceite de oliva, para este aceite, sí, para terumá. Y por lo tanto, cuando lo vea, él se va a recordar, uy, qué raro, es porque no lo puedo tocar. Entonces sí es equivalente al primer caso, que también en el mismo utensilio hay algo raro y eso mismo va a causar un recordatorio de alejarse y no tocarlo. Pregunta la Gemara si es así, y a Jimair de Javer, a filo de Amar Etzlami, dice la Gemara, si es así, que estamos hablando en uno de estos utensilios, ¿por qué la Baraitá me mencionó en esa segunda parte del testimonio que el utensilio es del sabio prensador, del prensador sabio? Si es un utensilio de estos raros, ¿sí? De por sí no recibe tumá, un utensilio de piedra no recibe tumá, ni nada por el estilo. ¿Qué te molesta entonces que sea un utensilio de este mismo material de quién? Del ignorante. ¿Por qué tiene que ser del sabio? Dice la tía, es toda la razón. Ajana mi cámara, eso se refiere a la baraitá. Bekelim shelama aretz arreum lishtamesh baem javer. No se refiere a utensilios del Javer, utensilios del sabio. No, se refieren utensilios, inclusive del ignorante, pero que los puede usar el sabio. ¿Qué utensilios del ignorante los puede usar el sabio? Utensilios que no reciben tumá, como por ejemplo el utensilio de piedra, el utensilio de tierra, el utensilio de excrementos. Entonces, efectivamente, cuando está escrito utensilios del sabio, no es utensilio del sabio, sino es utensilio inclusive del ignorante, pero de un material especial que es raro y va a haber un recordatorio y no recibe tumá, ¿sí? Y por lo tanto no hay ningún problema con eso. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Mahazikim yeden ochrim bashevi'it. Mahazikim ve'amar dimi barshishna mishmed rab en odrim im haovet kochavim bashevi'it ve'en koflim shalom leovet kochavim lo tzricha lemembra lehu ahazuke be'alma ki ad Rav Yehuda amar lehu ahazuku Rav Sheshat amar lehu asharta. Mencionamos en la Mishnah, la Gemara vuelve a la Mishnah, mencionamos en la Mishnah las clases anteriores que se puede fortalecer las manos de los gentiles que trabajan en el campo en el año de Shemitah, de Shevit, que es un año sabático, que no se puede trabajar el campo. A los gentiles se puede fortalecer. Y la Gemara entiende que se refiere, fortalecemos sus manos, es que podemos ayudar con nuestras manos al goy, al gentil, a trabajar en la tierra. Pregunta la Gemara, ¿cómo tú puedes ayudar a trabajar en la tierra al gentil? Si está escrito que Rav Dimi bar Shishna dijo en nombre de Rab que uno no puede cavar la tierra junto con el gentil en Shemitah. O sea, ¿cómo aquí está escrito en la Mishnah? O sea, otra vez, en la Mishnah está escrito Mahazikim yeden ochrim bashevit, lo cual significa fortalecemos las manos de los gentiles que trabajan en el campo en Shevit, en Shemitah. Y la Gemara entiende que se refiere, ¿qué significa fortalecemos? Los ayudamos con nuestras manos a trabajar. Pronto la Gemara no me cuadra porque Rav Dimi bar Shishna dijo en nombre de Rab de que una persona, un judío, no puede cavar junto a un gentil en el año de Shemitah, al igual que tampoco puede decirle, no puede decir la palabra, la bendición de Shalom, ¿sí?
a un gentil, a un idólatra. Dice la Gemara, pero vemos de la primera parte. Ravdimi Bar Shishna dijo el nombre de Rab, 2 alajot. Una que no puede cavar junto con un gentil en la Shemitah, y la segunda que no se le puede decir la bendición doble de Shalom. Shalom, Shalom no se le puede decir a un gentil, solo una vez, pero no 2 veces. Pero de todas maneras, de la primera parte, la primera alhaja que mencionó, vemos meforash que un judío no puede cavar la tierra en Shemitah, ayudar a un gentil. O sea, como la Mishnah decimos que sí, responde la Gemara, no. Cuando decimos en nuestra Mishnah, Mahazikim y Denochrim, cuando decimos en nuestra Mishnah, fortalecemos las manos de un gentil, no se refiere que ayudamos al gentil a cavar, a hacer el trabajo en la tierra, sino que le fortalecemos verbalmente, le decimos, Tehazekna yetchem, tatzlihu, que tengan éxito, desearle deseos en su trabajo, pero no ayudarlos físicamente al trabajo, porque está prohibido en Shevit, de que un judío trabaje en la tierra, inclusive que esté ayudando a un gentil, no puede eso está prohibido. De la misma manera que también le dijo Rabbi Yudá, cuando encontraba a un gentil trabajando la tierra en Shevit, que él tiene permitido hacerlo, el gentil, el Rabbi Yudá lo veía, le decía a Hazuku, que es a Hazuku, le deseo mucho éxito. Igualmente Rav Sheshat también le decía Ashartá, o sea que es Tithasku, mucha fuerza y éxito les deseo. Pero eso es lo que se refiere a nuestra Mishnah Mahazikim y Denochim, fortalecerles verbalmente, darles ánimo, ¿sí? Desearles éxito, pero no ayudarlos físicamente, porque nosotros los judíos no podemos trabajar la tierra en Shemitah. Y la Gemara a continuación ahorita se enfoca en la segunda alajá que mencionó Ravdimi Bar Shishna en nombre de Rab, Ve'en koflim shalom leoved kochavim, Rav Hazdá makdim ve'yaib lehu shelama, Rav Kahana amar lehu shelama lemar. Mencionamos en la segunda alajá de Ravdimi Bar Shishna en nombre de Rab es de que no se le puede decir al gentil shalom, shalom 2 veces. ¿Sí? Doble bendición de shalom no se puede, nada más una vez shalom. Dice la Gemara que Rav Hazdá, normalmente cuando hay que decir 2 veces shalom, shalom, el que responde. El que empieza saludando dice shalom. El que responde, ¿qué dice? El que empieza saludando dice shalom una vez. El que responde, ¿qué dice? El que responde es que dice shalom, shalom. Por eso dice la Gemara que Rav Hazdá siempre se adelantaba con los gentiles y les decía shalom para que no tenga que decir 2 veces shalom y no se ofendan. Rav Kahana dice de que él también cuando respondía a un gentil, que normalmente hay que decir shalom, shalom, él decía shalom lechvodó, shalom lemar, ¿sí? Shalom para su honra, ¿sí? Para su merced, ¿sí? De esa manera, aunque le dice nada más una vez shalom, el hecho que dice su merced ya lo complace con esa parte y no se ofendían así. Y no trasgrede la alajá de Ravdimi que lo importante es no decir 2 veces shalom, shalom a un gentil. Entonces otra vez repito, Ravdimi nos enseñó que no hay que decirle shalom, shalom 2 veces a un gentil. Por eso Rav Hazdá siempre adelantaba para que diga nada más una vez shalom. Y Rav Kahana también cuando respondía y no se adelantaba, en vez de shalom, shalom, decía que shelama lemar, shalom lechbodó, shalom a su merced. Y así el hecho que decía su merced ya se tranquilizaba, en verdad se refería a quién. Su merced no se refería al gentil, se refería a su maestro, ¿sí? Y así solucionaba el problema. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara, Beshoalim bishlomam, hasta hazuke marzikina, shoalim bishlomam y vaya. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos al final de la Mishnah de que siempre podemos saludar a los gentiles, ¿sí? Eso es uno de los decretos que Jamim hicieron, ¿por qué? Por dar que shalom, para fomentar la unión y la armonía, ¿sí? Saludar de primero. Dice la Gemara, obvio, ¿cuál es el hidush? Claro que se puede, ¿cuál es la novedad? Si tú me dices que inclusive puedes fortalecer a los gentiles cuando hacen un trabajo que para los judíos está prohibido. ¿Cuándo? Cuando trabajan en Shemitah. Uno puede venir y fortalecer y decir, los felicito, desearles éxito. Con Shiken, que puede venir y que puede venir y saludarlos todo el año. Si puedes venir y saludarlos y desearles éxito en algo, en Shemitah, que es algo que está prohibido para uno mismo, y aún así puedes saludarlo a él y desearle éxito en su trabajo. Con Shiken, que en el transcurso del año normal, con Shiken, que puede decirle hola y desearle éxito. Amar Rabieva, lo nitzreja, el aliyom hagam. Dice Rabieva, no, aquí estamos hablando del hidush de la Mishnah, que se puede saludar al gentiles y decirle shalom, es inclusive cuando es un día festivo de los gentiles, que es de idolatría de ellos, ¿sí? Que en este caso, como es día de idolatría de ellos, puede ser que ellos vayan después a su idolatría y estén contentos que un judío los saludó y agradezcan a su idolatría que un judío los saludó. Si uno hubiese pensado que está prohibido porque puede ser que uno está causando que haga idolatría a raíz de eso, eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah, de que está permitido. Ese es el hidush, esa es la novedad.
Dice la Gemara, ¿de dónde vemos que está permitido? De Tania, está escrito en la Braitá. Lo ikanes adam le beto shelo koheim biyom Jacob viteno shalom, metzao bashuk notenlo, besafar afao bejovet rosh. Dice la Braitá, una persona, cuando el gentil se encuentra en su festividad de idolatría, que el judío no vaya a su casa, no hay sentido, o sea, no vaya a su casa a saludarlo y todo, porque puede ser de que él vaya a su idolatría, agradecerle a raíz de eso. Pero si se encontró el judío el gentil en el mercado, y ahí sí que le diga hola, pero no se lo diga así con una alegría muy grande en todo, sino se lo diga de una manera así seria y con una voz tranquila para que el gentil no se emocione y vaya a agradecerle a su idolatría. Pero de todas maneras vemos de que está permitido, inclusive en el día festivo de la idolatría de ellos, en el mercado por lo menos, saludar de manera seria como está escrito en la Baraita. La Baraita trae una historia, nada que ver con idolatría, sino con el saludo. Sí, ya que mencionamos el saludo, el shalom, la Gemara trae una historia al respecto. Dice lo siguiente: Rabuna Berahazda, Abu Yatbe, Halif Beazil Geneva, Amale Hadle Jabre, Neku Mikame, de Barurianhu, amarlo, Umikame, Palga Nekum, Adeach Yatayu Legabayu, Amarle U, Shelama Alaihu Malche, Shelama Alaihu Malche, Amrule, Minalach de Rabbanan Ikru Melachim, Amarle Dichtiv, Bimelachim Imlochu Vegomer. Amrule uminan de Jafrina Shelama le Malche. Amarleu de Amar Rabiuda Amarrab, Minain Shekofim Shalom le Melech Sheneemar, Veruach la Vesha et Amasai, Rosh Hashalishim, Vegomer. Amrile Litromar Midi, Amarleu Achi Amar Rabiuda Amarrab, Asulo le Adam Sheitom Kelum, Ad Sheitem Mahale Bento Sheneemar, Benatati Aesev Besadeja, Libhem Teja, Behadar, Beajalta Besabata. Dice la Gemara, estaban sentados Rabuná y Rabhazda. Dos jajamim, Rabuná y Rabhazda, estaban sentados y de repente pasó enfrente de ellos un jajam llamado Genivá. ¿Sí? Cuando pasó Genivá, era un jajam muy grande, Genivá, vino entre ellos, estaban los dos Rabuná y Rabhazda, y uno le dijo al otro, parémonos en honor a este jajam Genivá que está pasando. Le dijo el otro, le dijo, no, yo no me voy a parar por alguien que siempre está discutiendo con jajamim, siempre está discutiendo. De repente se acerca Genivá a estas dos, a Rabuná y a Rabhazda, y le dice, Shalom aleichem melachim, Shalom aleichem malche, Shalom aleichem melche. Le dice, Shalom sobre ustedes reyes, Shalom sobre ustedes reyes, 2 veces. Le dice, ¿y por qué nos llamaste rey? Porque estamos estudiando Torah. Le dicen los dos a Genivá, pero ¿cómo sabes que los que estudian Torah son melachim? Dice, le respondió Genivá, está escrito respecto a la sabiduría de la Torah, Bi melachim imloju. Vemos que el que estudia Torah y tiene sabiduría de la Torah es denominado, ¿qué? Es llamado Melech, rey. ¿Y cómo sabes? Le preguntó estos dos, Rabuná y Rabhazda, le siguieron preguntando a Genivá. Listo, entonces nos llamamos Melachim, pero ¿por qué nos saludaste 2 veces? ¿Por qué no repetiste el saludo 2 veces? Le dice, mira, yo lo aprendí eso del versículo en Divrei Yamim. Está escrito, Veruach la Vesha et Amasai, Rosh Hashalishim, Leha David veimeja ben Ishai, Shalom Shalom Leha. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que a los reyes, los que estudian Torah que son reyes, se les saluda el saludo se les repite 2 veces? Dice, porque está escrito en el versículo en Divrei Yamim que a Amasai, cuando fue a saludar a David, que era rey, el rey David, le dijo Shalom, Shalom, dice el versículo, Veimeja ben Ishai, Shalom, Shalom. Dice la Gemara, entonces aquí tenemos que los reyes hay que repetir el saludo. Por eso ustedes que son jajamim y son por ende reyes, les dije que Shalom, Shelama alaihu malche, Shelama alaihu malche. Después de que escucharon y hablaron con Genivá, vinieron estos dos jajamim, Rabuná y Rabhazda, y le dijeron a Genivá, venga, prueba algo. ¿Por qué no comes con nosotros? Prueba algo. Le dice, no, yo no puedo probar. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah, en el Shema que decimos todos los días, Benatati ese besadejal y behemteja, primero hay que darle de comer al animal, y solo después de ajalta besabata. Primero el animal come y después uno come. Y yo todavía no le he dado de comer a mis animales, entonces no puedo comer todavía. Así comenta la Gemara esta historia. Y con esto, como mencioné, esta historia no tiene que ver con el saludo de la idolatría, pero tiene que ver con saludo. Así que le saludó 2 veces, como dijimos, etc. Y con esto acabamos el 5º Perek Hamishi de Masejet Gitin, Hadran Alach Hanizakin. Comenzamos Perek Shishi, 6º capítulo de Masejet Gitin. Antes de comenzar a leer la Mishnah y explicarla, vamos a dar una pequeña introducción. Aunque ya vimos este concepto anteriormente, vamos a refrescarlo. En Get, cuando un esposo divorcia a su mujer, puede hacerlo a través de un shaliach. El esposo envía a un agente, un mensajero, para que le entregue el Get a la esposa.
Ese shaliach se llama shliach holajá, un agente de entrega, ¿sí? Es un agente que nombra al esposo para entregar el get a la señora. O sea que ese shaliach es un shaliach, un mensajero por parte del marido, un shaliach, un agente de entrega. Sin embargo, también la mujer puede hacer un shaliach, ¿sí? Un shaliach para recibir, un mensajero para recibir. En este caso se llamaría ¿qué? Un shaliach kabbalah, un agente para recibir, un agente de recibimiento, ¿sí? Para recibir el get. La diferencia es, el caso clásico es que cuando un esposo manda el get a través de un shaliach, cuando la mujer queda divorciada, cuando el shaliach del esposo le entrega el get a la mujer, ¿sí? Porque el shaliach del esposo es como si fuese el esposo. Cuando le entrega el get a la mujer, ahí es que la mujer queda divorciada, ya no se va a poder tratar más del esposo. Pero mientras que está en manos del shaliach, de la gente, shaliach holajá, del shaliach, del mensajero de entrega, del mensajero del esposo, se puede retratar al esposo sin problema. Sin embargo, si el esposo le entrega el get a un shaliach kabbalah, a un mensajero de recibimiento de parte de la mujer, o sea, apenas recibió el mensajero, ya la mujer queda divorciada y el esposo no se va a poder, ¿qué? Retractar. ¿Sí? Entonces, eso es una introducción pequeña para este perek. Vamos a ver la Mishnah. Haomer, otra vez, ¿quién hace el shliach holajá? ¿Quién hace el mensajero de entrega? Únicamente el esposo. ¿Quién hace el mensajero de recibir? Únicamente la mujer. Shliach kabbalah se llama eso. Recibir, y el otro de entrega se llama shliach holajá. Dice la Mishnah. Haomer itkabel get ze leishti. O holech get ze leishti. Imratzala hazor y hazor. Explicamos esta parte. Dice la Mishnah. ¿Qué pasa un esposo que le dice a una persona? Si un esposo que le dice a una persona, recibe este get para mi esposa, o lleva este get para mi esposa, ¿sí? En ambos casos, y ahorita les voy a explicar un poquito más, en ambos casos nos dice la Mishnah, el esposo se puede retractar hasta que el get le llegue a las manos de la mujer, ¿sí? Ya claro, aunque en el primer caso, ¿sí? Este primer caso es un poco raro. El primer caso que le dijo, el esposo le dijo a la persona, le dijo, recibe este get para mi esposa. O sea, como si fuese que lo hizo como agente para recibir, pero el esposo no puede ser un agente para recibir. Entonces, por eso, aunque le dijo el esposo a esta persona, recibe este get para mi esposa, va a ser igual que el caso que le diga el esposo a este hombre, lleva este get, y no va a quedar divorciada la mujer, sino va a ser shliach holajá. ¿Cuándo va a quedar divorciada? No va a quedar divorciada la mujer de inmediato, sino ¿cuándo va a quedar divorciada la mujer? Cuando la mujer reciba el get. ¿Sí? En estos ambos casos. O sea, entonces, primera parte de la Mishnah, la repito, el esposo le dice a la persona, recibe este get para mi esposa, o lleva este get para mi esposa. El agente, esta persona es un agente de llevar, de entrega, de shliach holajá, y por lo tanto la mujer va a quedar divorciada cuando reciba el get en sus manos y no antes. Y por lo tanto, por lo mismo, si el esposo se quiere retractar de divorciar a su esposa antes de que la mujer recibió el get, va a poder retractarse sin problema porque todavía no está divorciada. Sigue diciendo la Mishnah, Haisha she'amra itkabel ligiti, אם רצה לחזור, לא יחזור לפיכך. אם אמר לו הבעל, אי אפשי שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור, יחזור. Dice la Mishnah, sin embargo, ¿qué pasa si vino la mujer y le dijo a una persona, ¿sí? Le hizo, quiero que recibas para mí el get de mi esposo. O sea, que hizo esta persona, la mujer ahorita, está diciendo, itkabel ligiti, recibe para mí mi get. En este caso está haciendo la mujer a la persona shliach kabbalah, un agente de recibimiento, de recibir, de aceptación. Por lo tanto, si el esposo vino y le entregó a esta persona, en este caso, ya que es un shliach kabbalah de la mujer, como Dios manda, queda divorciada apenas esta persona lo recibe, y el hombre y el esposo ya no va a poder más retractarse del divorcio. A menos, dice la Mishnah, que pase lo siguiente. ¿Qué tiene que pasar? Otra vez, la mujer le dice al hombre, recibe para mí el get. Entonces el hombre ahorita se convierte, por decir, la mujer, la esposa le dice al hombre, vamos a llamarlo Reubén. Reubén se convierte en shliach kabbalah, agente de recibir. Y en este caso, en un caso regular,
si el esposo le entrega a Reubén el divorcio, ya queda queda la mujer divorciada de inmediato, porque Reubén era agente de recibir por parte de la mujer, y no se puede el esposo más retractar. Sin embargo, va a haber un caso que también, a menos que el esposo, cuando le entrega el get a Reubén, ¿sí? Después de que la mujer ya nombró a Reubén como Shliach Kabbalah, el esposo viene y le dice a Reubén: no estoy de acuerdo que tú seas mensajero de Kabbalah, Shliach Kabbalah, gente de recibir de parte de mi esposa. Sino, lo que sí estoy de acuerdo es que tú seas mi Shliach Holajá. Y por lo tanto, lleva este get a mi esposa. En este caso, ya que el esposo vino y le dijo: no me interesa que seas no quiero, no me interesa que tú recibas para mi esposa. Entonces el esposo anuló esa mensajería de parte de la esposa y se convirtió ahorita en ¿qué? En Shliach Holajá, en un agente de entrega de parte del esposo. En este caso, el esposo se va a poder seguir retractando, como no va a quedar divorciada la mujer de inmediato, sino ¿cuándo va a quedar divorciada la mujer? Cuando reciba la mujer el get, y por lo tanto el esposo sí se va a poder retractar en este caso. O sea, en el caso que la mujer hizo Shliach Kabbalah, pero después vino el esposo y le entregó a la Shliach Kabbalah el get con condición de que se convierta. Le dice: IFC, no me interesa que sea Shliach Kabbalah. Le dice a Rubén, sino Shliach Holajá. En este caso, sí se convierte en Shliach Holajá y no queda divorciada la mujer de inmediato, sino cuando reciba la mujer el get en sí. Por lo tanto, el hombre, hasta que no ha recibido la mujer el get, el esposo se va a poder, ¿qué? Puede venir y retractarse. Se culmina la Mishnah diciendo: Rabban Shimon Gamliel Omer, Afa omeret tol ligiti, imratzal hazor lo yahazor. Rabban Shimon Gamliel viene y aumenta y dice que esta alajá que acabamos de mencionar al principio, que cuando la mujer hace Shliach Kabbalah queda divorciada de inmediato, a menos lo que mencionamos, pero si no hay ese menos, ¿sí? Cuando la mujer hace Shliach Kabbalah queda divorciada de inmediato, a menos que, ¿qué? Como dijimos, a menos de que el esposo convierta Shliach Kabbalah, lo convierte en Shliach Holajá. Pero si no lo convierte en Shliach Holajá el esposo, como dijimos, la mujer se convierte en Shliach, el Reubén es Shliach Kabbalah, la mujer puede hacer un Shliach Kabbalah y queda divorciada de inmediato cuando este Reubén lo recibe. Dice Rabban Shimon Gamliel, para hacer este Shliach Kabbalah, no es necesario que la mujer le diga a Reubén: Hitkabel ligiti, recibe para mí el get. Sino también si le dice otro lenguaje, Tol ligiti, agarra para mí el get, también es un lenguaje de Shliach Kabbalah y es un buen nombramiento y va a ser Reubén Shliach Kabbalah de la mujer sin problema. O sea, no nada más en el lenguaje que mencionamos antes, Hitkabel ligiti, sino también Tol ligiti. Es un buen nombramiento de Shliach Kabbalah por parte de la mujer, y si el esposo no hizo nada y lo mantuvo así, le entregó el get, va a quedar divorciada inmediatamente apenas el get llega a manos del mensajero de Reubén. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Amale Rabajá, Brede Rababía, le Rabashe. Entonces vamos a aclarar otra vez antes de empezar la Gemara. Shliach Holajá, ¿qué es? Shliach Holajá es un mensajero, un agente de entrega, ¿sí? Por parte del esposo. Y Shliach Kabbalah es un agente de recibir, de aceptación por parte de la mujer. Eso es Shliach Kabbalah. Ok, así vamos a usar estos términos mejor, así se va a entender mejor todo. Va a ser más fácil de explicar. Amale Rabajá, Brede Rababía, le Rabashe. Tama de lo shavite ihi, Shaliach le Kabbalah. Ha shavite ihi, Shaliach le Kabbalah. Ratza lachzor, lo yahazor. Shma mine, olech kischidami. Ahorita la Gemara viene y empieza a analizar un tema, ¿sí? Y adelanto un poquito. Holej. Cuando el esposo le dice a un mensajero: Holej, lleva este get a mi esposa, ¿se refiere zhe, adquiere para ella? ¿O se refiere lleva? O sea, cuando un esposo le dice antes de explicar esta parte de la Gemara, voy a dar una pequeña introducción, ¿sí? Cuando un esposo le dice a una persona, a un agente, a Reubén: lleva este get a mi esposa, ¿se refiere zhe, adquiérelo para ella y quede divorciada de inmediato? ¿O llévalo para ella y no lo adquieras todavía, sino llévalo para ella, que ella cuando lo reciba quede adquirido para ella, pero antes no? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces viene Rabajá, Brede Rababía, y le dice a Rabashe lo siguiente. Podemos deducir nuestra Mishnah, al principio de nuestra Mishnah, que la razón que el esposo se puede retractar, en el primer caso de la Mishnah, ¿cuál es el primer caso de nuestra Mishnah? ¿Cuál es el primer caso de nuestra Mishnah? El primer caso de nuestra Mishnah es, en la primera parte de nuestra Mishnah, es cuando el esposo hace un Shliach Holajá y la mujer no hizo un Shliach Kabbalah. Y dentro de esta primera parte de Shliach Holajá mencionamos dos casos. O que el esposo le dijo
al mensajero que él hizo, recibe para mi esposo un get, o le dice, lleva para mi esposo un get. En ambos casos, ya que la mujer no hizo Shliach Kabbalah, sino nada más el hombre fue el que nombró este mensajero, aunque en el primer caso de esta primera parte le dijo recibe, que es mashma que Shliach Kabbalah, y no puede, decimos que es Shliach Holajá, y él no lo adquiere, ¿sí? O sea, no queda la mujer divorciada de inmediato apenas él reciba. Entonces, repito otra vez, al principio de la Mishnah que mencionamos, que si el esposo viene y le dice a Rubén, la esposa no vino y no dijo nada a Rubén. La primera parte de la Mishnah es cuando el esposo viene a Rubén y le dice el esposo viene y le dice a Rubén, ¿sí? Recibe este get para mi esposa. O lleva este get para mi esposa. En ambos casos decimos que es Shliach Holajá, se convierte en Shliach Holajá, y la mujer queda divorciada cuando la mujer reciba el get, ¿sí? Así mencionamos. Y por lo mismo, el esposo sí se va a poder retractar del get mientras que la mujer no recibió el get. Sí se puede retractar. Viene Rabajá, Bre de Rababía, y le dice a Rabashé lo siguiente. Podemos decir en nuestra Mishnah que toda la razón de que el esposo se puede retractar cuando hace este Shliach Holajá es porque él nombró a un mensajero, y ya sea que dijo Holech Get o ya sea que le dijo Itkabli Get, es Shliach Holajá de él, del esposo. Pero ella no lo nombró como Shaliach. Ella no nombró a este mensajero. Pero mashma podemos deducir que si ella sí lo hubiese nombrado a Reubén como Shliach Kabbalah, y después viene el marido y le dice Holech Getzel Ishti, o sea, si ella sí hubiese hecho a Reubén Shliach Kabbalah, aunque después viene el esposo y le dice a Reubén, Holech, llévale este get a mi esposa, no, en este caso decimos que la mujer va a quedar divorciada apenas Reubén reciba el divorcio. Pero el esposo le dijo, Holech, lleva. Mashma que Holech no es llévalo y que la mujer solo quede divorciada cuando está en sus manos, sino Holech es que, Holech que es Holech es adquiérelo, como ella te dijo. ¿Sí? Entonces, mashma podemos decir otra vez. Le dice Rabajá, Bre de Rababía a Rabashé, podemos deducir en nuestra Mishnah que toda la razón que en el primer caso el esposo, cuando entrega el get al mensajero, se puede seguir retractando porque la mujer todavía no queda divorciada, es porque el esposo nada más nombró al mensajero y la esposa nunca nombró mensajero. Pero si la esposa hubiese nombrado mensajero, lo hubiese hecho como Shliach Kabbalah Reuben, inclusive si después viene el esposo y le dice Holech, get de Ishti, aún así va a quedar divorciada de inmediato apenas Reuben lo reciba y no se va a poder retractar más. ¿Por qué? Le dijo Holech, lleva. Entonces, aparentemente el esposo vino y le dijo que sea Shliach Holajá. Tenemos que decir que Holech, cuando el esposo viene y dice Holech, es adquiérelo para ella. O sea que Holech que es Hidami. Holech es como si fuese que le dice adquiérelo y no está contradiciendo el nombramiento de la esposa y por lo tanto queda divorciada de inmediato y no se va a poder retractar. Sin embargo, dice la Gemara, no obligatoriamente tenemos que decir así. Leolame malach Holech lav que es Hidami. והתקבל גט לאשתי צריכה לסלקא דעתא חמינא הואיל ובא עליו בר שבוי שליח לקבלה הוא אף על גב דמטה גיטה לידה לא להווה גיטה כמשמע לן דהתקבל והולך כהמר. Dice la Gemara, no hay prueba. En verdad puede ser de que Holech no es como si fuese adquiere. Holech es llévalo y que la mujer quede divorciada. Cuando el esposo le dice al mensajero, llévalo, es llévalo y que la mujer quede divorciada solo cuando recibe el get. Y no, o sea que Holech es no como Sri, no decimos que Holech, llévalo, no decimos que que cuando el esposo dice llévalo es como si fuese adquiérelo. No. Pero entonces, ¿por qué tenemos que decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso de que la mujer no hizo Shliach Kabbalah? Si es así, debería de ser que inclusive si la mujer hizo Shliach Kabbalah, si el esposo viene y dice Holech, ya que no es como si fuese que es Hidami, se debería de ser de que el esposo se va a poder retractar y no va a quedar divorciada todavía. Dice la tía, esa razón, para este caso no hay ningún problema. Si el esposo dice Holech, inclusive si ella hubiese hecho Shliach Kabbalah, no hubiese quedado divorciada de inmediato. Y la razón que nuestra Mishnah está dando en un caso, la razón que tenemos que decir que nuestra Mishnah está dando en un caso que la mujer no nombró un Shliach Kabbalah, es para el segundo caso, o mejor dicho, para el primer caso de la primera parte. No para el caso de Holech, sino para el caso de Veitkabel Get Leishti. ¿Sí? Cuando el esposo le dice al mensajero Reubén, Itkabel recibe para mi esposa. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Claro, si la mujer hace un Shliach Kabbalah, ¿sí? Y el esposo viene y le dice al Shliach Kabbalah, recibe para mi esposa, obviamente de que en este caso, ¿sí? No va a quedar de inmediato la mujer divorciada y no se va a poder tratar al esposo. Para este caso necesitamos decir que estamos hablando en un caso que ¿qué?
y que la mujer no hizo Shliach Kabbalah. ¿Sí? No hizo Shliach Kabbalah. ¿Y cuál es el Hidush entonces de que en este caso se puede seguir tratando? Uno hubiese pensado, dice la Gemara, el Hidush aquí, la novedad aquí es que uno hubiese pensado que ya que el esposo no puede nombrar a Reubén como... Ya la mujer no le hizo Shliach Kabbalah a Reubén. Y el esposo no lo puede nombrar a él como Shliach Kabbalah. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pudiésemos venir y decir que cuando el esposo viene y dice, recibe el get para mi esposa, recibes un lenguaje de Shliach Kabbalah, el esposo no puede hacerlo a Reuben Shliach Kabbalah. Entonces no hubiese dicho que en este caso no queda divorciada la mujer en absoluto. ¿Por qué? También, aunque reciba el get en su mano, no queda divorciada. ¿Por qué? Porque el esposo, cuando nombró al mensajero, lo nombró con lenguaje de ¿qué? De Kabbalah, de recibir. Él no puede hacer algo así. Entonces en este caso uno hubiese pensado que no queda divorciada. Kamashman, de que en este caso cuando le dice hitkabel, cuando le dice recibe, no se refiere que se convierte en Shliach Kabbalah, sino le dice recibe este get para entregárselo a mi esposa y que sea Shliach Holajá, y por lo tanto, y el esposo sí tiene la potestad y la fuerza de ser Shliach Holajá, y por lo tanto sí va a quedar divorciada cuando ella recibe el get. Y ese es el Hidush de la Mishnah. Entonces el Hidush de la Mishnah es que inclusive en el caso que el esposo le dijo al mensajero a Reuben, hitkabel ketzelishti, recibe para mi esposa, normalmente el lenguaje de hitkabel es se Shliach Kabbalah, recibe, se Shliach Kabbalah, y el esposo no puede nombrar un Shliach Kabbalah, eso es nada más la mujer. Entonces en este caso hubiésemos dicho que no sirve el nombramiento. Entonces inclusive si el mensajero Reuben se lo da el get a la mujer, no va a servir porque no sirve el nombramiento. Kamashman, que decimos que aunque el esposo usó un lenguaje de hitkabel, de Kabbalah, se refiere a decir es recibe este get para entregárselo a mi esposo, o sea, recibe este get para entregárselo, para Shliach Holajá, para llevárselo a mi esposa, y por lo tanto cuando la mujer recibe el get va a quedar divorciada. Ese es el Hidush de la Mishnah. Entonces no tenemos una prueba si olej que es hidami o olej que es hidami. Si cuando el esposo le dice a un mensajero lleva esto para mi esposa, si se refiere adquiere para mi esposa, o si se refiere no lo adquieras todavía, sino nada más llévalo y entrégaselo a ella, y solo cuando ella lo reciba va a quedar divorciada. Para aclarar, para recalcar, mejor dicho, si le dice llévalo, si es llévalo, y cuando lo reciba va a quedar divorciada. Si le dice adquiérelo, si es que ya lo adquieras de una vez ahorita para la mujer y quede divorciada una vez. ¿Sí? Ok. La Gemara sigue analizando esto, si olej que es hidami o olej que es hidami, y trata de traer una prueba de la segunda parte de la Mishnah. Tnan haisha shemra itkabel ligiti y una tzala hazor lo ya hazor mailav lo shna kabbalah lo shna olaja. Dice, está escrito en la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si la mujer, la segunda parte de la Mishnah, qué pasa si la mujer dijo hitkabel ligiti? La mujer le dijo a Reubén, a un mensajero lo nombró como Shliach Kabbalah hitkabel ligiti. Después vino el esposo y le entregó el get a Reubén. Nos dice la Mishnah en este caso, queda divorciada de inmediato la mujer, porque es Shliach Kabbalah de la mujer, y por lo tanto si el esposo ahorita quiere venir y retractarse, no se puede retractar más. No se puede, porque ya quedó divorciada. Dice la Gemara, Mailav, Loshna Kabbalah, Loshna Olaja, aparentemente dice la Gemara, de que esta alajá aplicaría, ¿sí?, que el esposo, que la mujer queda divorciada de inmediato, el esposo no se puede retractar en ambos casos, ya sea que el hombre le dice a Reubén, en ambos casos que mencionamos al principio de la Mishnah, o sea, ya sea que el esposo le dice a Reubén, hitkabel getzelishti, recibe para mi esposa, que en este caso no hay duda que no se puede retractar, o inclusive en el caso que le dice olej getzelishti, inclusive en el caso que el esposo le dice a Reubén, después de que Reubén se convirtió en Shliach Kabbalah de la mujer, le dice olej getzelishti, también en este caso queda divorciada de inmediato y no se puede retractar. Vemos que cuando el esposo le dice olej getzelishti, olej lleva, es como si fuera olej keshi, adquiere, y por lo tanto es como si fuera que le está diciendo el esposo al Shliach Kabbalah de la mujer, adquiere, le está dando la autorización y por lo tanto queda divorciada de inmediata. Dice la Gemara, lo a Kabbalah. Puede ser que nada más todo lo que la Mishnah nos dice en este caso, cuando la mujer hace Shliach Kabbalah y el esposo entrega el get, queda divorciada de inmediato y no se puede retratar, es únicamente en el caso que el esposo le dijo itkabli getzelishti, o sea que aceptó que sea Shliach Kabbalah a la mujer, le dijo el lenguaje también de Kabbalah, pero si le dice olej, puede ser que en este caso no va a servir. Si no, cuando le dice olej, puede ser que no es keshi, no es como si fuese a adquirir, sino es llevarlo y está arrancando la shelihut de Kabbalah, Shliach Kabbalah de la mujer. La Gemara intenta nuevamente traer una prueba de la próxima parte de la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Tashema, lefikach, imamar lo abal ifshi shetekabel la, ela olej veten la, im ratzan la hazor y a hazor. Nos dice, Tama de amar ifshi, halo amar ifshi, im ratzan la hazor lo ya hazor. Shma mine, olej keshi dami. Dilma beheilach.
La Gemara intenta, el último intento, traer una prueba para este tema, si Olej que es Hidami o Lav que es Hidami, de la última parte de la Mishnah. Está escrito en la última parte de la Mishnah que si la mujer hace un Shliach Kabbalah y el hombre da el get, como dijimos ahorita, queda divorciado de inmediato, no se puede retractar. A menos, ¿cuál es el a menos? A menos de que el esposo, cuando le entrega el get a Reubén, le dice, if she, ¿sí? If she, shetekabel, ¿sí? Le dice, if she, shetekabel la. No estoy de acuerdo, le dice el esposo a Reubén. Si el esposo le dice a Reubén, no estoy de acuerdo que tú seas Shliach Kabbalah, si no quiero que sea Shliach Holajá, ahí cancela el Shliach Kabbalah y se convierte en Shliach Holajá. En este caso, no queda divorciada la mujer de inmediato y se va a poder retractar el esposo mientras que no llegue el get a manos de la mujer. Aunque esté en manos de Reubén, se va a poder retractar. Deduce la Gemara, mashma, que solamente porque le dijo IFC, solamente porque vino el esposo y le dijo a Reubén, no quiero que sea Shliach Kabbalah. Pero si no le dijo, no quiero que sea Shliach Kabbalah, sino nada más le dijo, Holech que es del Ishti, llévaselo a mi esposa. ¿Sí? Otra vez, en la Mishnah no dice que nada más porque le dijo, no quiero que sea Shliach Kabbalah, sino Holech que es del Ishti. Solo porque le dijo, no quiero que sea Shliach Kabbalah. Por eso decimos que queda anulado. Pero si no lo hubiese dicho, If Shish Shetekabela, si no lo hubiese dicho que no quiero que seas, no le dice esta primera parte de que no quiero que sea Shliach Kabbalah, sino nada más le dice la segunda parte, llévaselo a mi esposa, Holech que es del Ishti, más que en este caso, ya va a quedar divorciada la mujer de inmediato y no se va a poder retractar. Vemos que Holech es como si fuese Sri. Vemos que cuando el esposo le dice al mensajero Holech, es como si fuese que le dice adquiere de inmediato y por lo tanto queda divorciada de inmediato y por lo tanto no se va a poder retractar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una prueba aparentemente que Holech que es Hidami. Dice la Gemara, no hay prueba porque puede ser que el caso que dice Holech no se refiere a Holech, sino se refiere a Heilach. ¿Qué es Holech? Holech es llevar. Entonces lleva. Holech es lleva. Entonces si efectivamente es lleva, y aún así podemos deducir que solo porque le dijo IFC, por eso anula el Shliach Kabbalah, pero si no, si nada más le dice Holech, si nada más le dice lleva, ahí sigue sirviendo y tenemos una prueba que Holech es Hi. Dice, pero aquí puede ser cuando está escrito, cuando dice Holech no se refiere a Holech, sino se refiere a Heilach. ¿Qué es Heilach? Aquí está tu get, agárralo. No le dice llévalo. ¿Sí? En este caso, efectivamente, si no le dijo IFC, ¿sí? Si no le dijo Heilach, obviamente de que apenas el Shliach Kabbalah no anuló el Shliach Kabbalah, seguro no lo anuló, cuando el Shliach Kabbalah viene y lo agarra, queda divorciado de inmediato y seguro no se va a poder retractar. Pero puede ser que el caso que le hizo Holech, puede ser que no es Jesri, no es como si fuese adquiere, sino es como si fuese llévalo. El hecho que le dice solo Holech puede ser que va a ser suficiente para anular el Shliach Kabbalah. Entonces no hay prueba todavía si Holech es Hidami o Lav que es Hidami. O sea, si no tenemos una prueba, si cuando el esposo le dice a un Shliach Kabbalah a la mujer, Holech, le dice lleva, si se refiere adquiere, y queda divorciada de inmediato apenas Reubén, el mensajero, lo reciba, o se refiere Holech lleva, se refiere cancelar el Shliach Kabbalah y hacerlo como Shliach Holajá y que no quede divorciada de inmediato, sino únicamente, que no quede divorciada de inmediato cuando lo recibe el Shliach, sino únicamente cuando lo recibe la mujer. Muy bien. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Pshita isha ve Shliach leholajá, sheken baal molich gel de ishto. Ahorita la Gemara empieza un tema interesante. La Gemara viene y analiza lo siguiente. No hay duda de que un hombre, masculino, un hombre, puede ser Shliach Holajá. Porque el Shliach Holajá está en vez de quién, y dijimos que es un agente de entrega, que está en vez del esposo, que también es hombre. Eso está claro. No hay duda también de que una mujer puede ser agente de recibir, Shliach Kabbalah, porque ella está en vez de quién, de la esposa, que es mujer también. La duda es si un hombre puede ser Shliach Kabbalah de la mujer o una mujer puede ser Shliach Holajá del hombre. Esa es la duda de la Gemara. Si la Gemara analiza, dice lo siguiente, Tashema. Haomer itkabel get ze leishti o olech get ze leishti אם רצה לחזור יחזור. האישה שאמרה התקבל לגיטי, אם רצה לחזור ליחזור, מה אליו? בחד שליח ושמע מיניה, קשה לקבלה, קשה להולכה. Dice la Gemara, te voy a tratar de traer una prueba de nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah está escrito, en el primer caso, que un esposo que le dice a Reubén, a una persona, si le dice, itkabel get ze leishti o olech get ze leishti, se convierte en shliach holajá y por lo tanto, mientras que el get está en manos del mensajero, se puede retractar, no queda divorciada todavía la mujer porque es shliach holajá, y se puede retractar todavía. Sin embargo,
Si la mujer le dice al mensajero, Hitkabel Igiti, que se convirtió ya en Shliach Kabbalah el mensajero, en este caso, si el esposo ya le dio el get al mensajero, ya queda divorciado de inmediato y no se va a poder retractar. Aparentemente, estamos hablando del mismo mensajero. Sí, el mismo mensajero, que si el hombre lo hizo Shliach Holajá, la halajá es como dijimos, y si la mujer lo hizo Shliach Kabbalah, la halajá es como dijimos. O sea, el mismo mensajero, aparentemente ambos pueden ser, el mismo mensajero masculino para los dos sirve. Vemos aparentemente que un hombre masculino para los dos sirve. Dice, no, ¿quién te dijo? No, B'Shesh Elohim. Puede ser que todo lo que la Mishnah te dijo, que cuando el esposo hace Shliach Holajá se puede retractar todavía, está hablando en un caso que el Shliach Holajá es hombre. Y cuando la mujer, cuando hace Shliach Kabbalah no se puede retractar más, porque ya queda divorciada de inmediato, es que es una mujer. ¿Quién te dijo que es el mismo mensajero que uno lo hace Shliach Holajá, el otro Shliach Kabbalah? ¿Quién te dijo que estamos hablando el mismo sexo para los dos? ¿Quién te dijo? O sea, no hay prueba. La Gemara sigue intentando, de la Mishnah, de la próxima parte de la Mishnah, Tashema. לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשי שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור יחזור. והאחה, דחת שליח הוא, ושמע מיניה, קשה לקבלה, קשה להולכה. Dice la Gemara lo siguiente. Ahorita sí te traigo una prueba, es una buena prueba, dice la Gemara. Está escrito después en la Mishnah, ¿qué pasa si la mujer nombró a Reubén de Shliach Kabbalah? ¿Sí? Si el esposo viene y le entrega el get, ¿qué pasa? Queda divorciada de inmediato y no se puede retractar. Si le entregó el get al mensajero, queda divorciada de inmediato y no se puede retractar más. A menos que venga el esposo y le diga a ese shaliach, a ese mensajero, que ¿qué? Tú no vas a ser más shliach Kabbalah de la mujer, sino vas a ser ¿qué? Shliach holajá mío. O sea que aquí en este caso estamos hablando en un caso que ¿qué? Que la misma persona, el mismo mensajero, era antes shliach Kabbalah y esa misma persona se convirtió en Shliach Holajá, que en ese caso no queda divorciada de inmediato de la mujer y sí se puede retratar al esposo. Dice la Gemara, vemos que un sexo, ¿sí? Puede ser Shliach para Kabbalah, para la mujer y para Holajá. Dice la Gemara, vemos que se puede. Sin embargo, dice la Gemara, no, un segundo. Pshot mina, isha v'shliach le Kabbalah, sheken ab mekabel get lebito ktana. Isha lo Holajá tiba el achmai. Dice la Gemara, un segundo. Estoy de acuerdo contigo que aquí hay una prueba de que el mismo shaliach, el mismo sexo puede ser para shliach, para la mujer shliach Kabbalah o para shliach holajá. Pero ¿qué sexo? Puede ser que es únicamente masculino, hombre. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser shliach holajá porque está en vez del esposo, que es hombre. Y también puede ser shliach Kabbalah, ¿sabes por qué? Porque muchas veces el papá de una niña chiquita que tiene que ser divorciada, ¿quién recibe el get por la niña chiquita? El papá. Entonces vemos de que muchas veces el hombre también hace función de el que recibe el get. Cuando tiene una hija chiquita, el papá lo recibe. Se puede ser que únicamente el hombre puede funcionar para Shliach Holajá y para Shliach Kabbalah. Pero ¿quién te dijo que una mujer, no hay duda que una mujer sí puede funcionar para un Shliach Kabbalah porque es en vez de la mujer, de la esposa, que es mujer? Pero ¿quién te dijo que la mujer va a poder funcionar como Shliach Holajá del esposo? ¿Sí? Me trajiste una prueba de la Mishnah de que un mismo sexo puede agarrar los dos. Sí, puede ser que ese sexo, ¿cuál es? Masculino, hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre tiene facultad de, en vez del esposo, Shliach Holajá, el hombre, en vez del esposo que es hombre, o en vez de la niña chiquita, en vez del papá, que él también recibe. Pero ¿quién te dijo que la mujer puede ser para los dos? Puede ser que nada más Shliach Kabbalah. Amar Rav Mari Tashema. Afanashim Shem Neemanot Lomar Met Ba'ala Neemanot de Avied Gita. Dice la Gemara. Behata Molajahi. Dice Ramari, se escucha una prueba de la Mishnah que vimos anteriormente, página 23. Está escrito que inclusive las mujeres que no se les cree, que cuando vienen y le dicen, por ejemplo, a una mujer que viene y le dice a Lea, se murió tu esposo, hay unas mujeres que no se le creen. ¿Cuáles? Cuando son mujeres que odian a Lea. ¿Sí? Hay unas, sí, la suegra, la otra, no se le cree porque puede ser que lo están haciendo para perjudicarla. Aún así, dice la Mishnah, se les creen que traigan el get. Que traigan el get, lehaví el gita, que lleven el get, que lleven el get, no que traigan, que lleven. Y dice Ramari que ahí está hablando en un caso de olajá, shliach olajá. Vemos que inclusive una mujer, ¿sí? Puede ser shliach olajá en vez del por nombramiento del marido. Vemos que la mujer entonces puede ser shliach Kabbalah en nombre de la mujer y no hay ningún problema que sea shliach olajá por parte del marido, aunque no es el mismo sexo del remitente. Al igual que el hombre también puede ser Shliach Kabbalah, puede ser para recibir, aunque no es el mismo sexo de la
mujer de la remitente, en el caso de Shliach Kabbalah. Otra prueba que hay para eso, Amar Rabbi Hashem y Seifa Namishmamina, de Katan y Seifa, Isha Tzma mevi'a et gita, ulvat sheitzicha lomar, fanechta, veokina beolaja, shmamine. Adicionalmente dice Rabbi Hashem, hay otra prueba más de la Mishnah en página 23b, del final de la Mishnah, que está escrito que la misma mujer, si la misma esposa puede llevar su get de, vamos a decir, si el esposo está en la diáspora y la mujer está en Israel, ella puede llevar su get, ¿sí? Puede llevar su get, y cuando llega a Israel dice Fanenechtab y ahí queda divorciada. Pero en el proceso, cuando está desde la diáspora hasta Israel, ¿qué ella es? Porque queda divorciada nada más en Israel, pero antes lo estaba llevando y lo recibió ella misma. ¿Cómo puede ser que no quede divorciada de inmediato? Porque en ese momento que ella es Shliach Holajá, ¿sí? Y explicamos ya anteriormente cómo funciona, que de repente se convierte en Shliach Kabbalah, cómo puede ser eso, pero no vamos a entrar en eso. Pero de todas maneras, en ese episodio, desde que va en la diáspora hasta Israel, que ella es Shliach Holajá, vemos que una mujer puede ser Shliach Holajá, que es básicamente un Shlihut de una mensajería por parte del esposo. Vemos otra prueba más de que la mujer puede ser Shliach Holajá, aunque el remitente es de sexo masculino, es hombre. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.